GQSP Podcast. Avanzando hacia una cultura de calidad. Buenos días, bienvenidos al GQSP Podcast, el espacio del Programa Global de Calidad y Normas en donde hablamos de cultura de la calidad. Mi nombre es Javier Fernández, coordinador nacional del Programa de Calidad para la Cadena Química, que es el capítulo local del Global Quality and Standards Program, un programa liderado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con el apoyo de la cooperación suiza SECO y con la contribución importante del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva en el país. Hoy hablaremos de regulación y retos para el desarrollo de una industria química más sostenible. Y para eso contamos con dos invitados muy especiales. En primer lugar tenemos a Ana María Ocampo, quien es gerente de Responsabilidad Integral Colombia. Responsabilidad Integral Colombia es el capítulo local de Responsible Care, que es una iniciativa global que en el país es coordinada por los principales gremios de la industria química, como son ANDI, Acoplásticos y el Consejo Colombiano de Seguridad. Ana María, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. También tenemos un invitado muy especial desde el sector público, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el caso de Diego Escobar, que es nuestro invitado desde el sector público, yo voy a tener que leer el rol de Diego porque es un rol largo. Diego Escobar es coordinador del Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y la Unidad Técnica de Ozono de la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No me lo hubiera podido aprender, entonces... Difícil. Diego, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación. También gracias a UNUDI, a todo el equipo de trabajo, y pues feliz de estar aquí en este podcast. Buenísimo, nosotros también estamos muy felices de tenerlos aquí. Y bueno, como para iniciar esta conversación, a mí me gustaría iniciar preguntándole a Diego y también sobre todo porque veíamos que en el momento en que este podcast saldrá al aire estará terminando un poco la COP28, en donde se están abordando bastantes de estos temas o algunos de los temas relacionados justamente con sostenibilidad de las industrias, algunos de ellos específicamente de la industria química. Y quisiera en este caso preguntarle a Diego cuáles son los grandes temas que a nivel de regulación ambiental se están desarrollando como apoyo a la industria, pero no solo a la industria, sino de cara a la protección al medio ambiente y a la comunidad. Lo que hemos visto efectivamente es que la perspectiva es que se está duplicando el uso de productos químicos en un ritmo muy acelerado, y se espera que a futuro, inclusive a 2030, se siga duplicando ese uso de sustancias químicas en diferentes sectores. Tenemos sectores de la construcción, en el sector eléctrico, en el sector agrícola, en el sector cosmético, fármacos. Y Colombia claramente no es ajena a ese ejercicio. Se espera que también Colombia crezca, duplique su producción de sustancias químicas en el país, la producción y el uso de sustancias químicas en el país. Porque solamente estaba mirando un poco las cifras de lo que representa un poco el sector de industria química en el país. Y se espera o se estima que más o menos es el 14% de todo el sector manufacturero es relacionado con la industria de sustancias químicas. Por lo tanto, es un sector muy fuerte, muy robusto en el país, y por lo tanto, un poco con las preocupaciones que estaba mencionando, pues finalmente las sustancias químicas solucionan la vida diaria de todas las personas en cualquier ámbito. Entonces, en el sector agrícola, en el sector farmacéutico, en el sector cosmético, en cualquiera de estos sectores. Pero por supuesto, las sustancias existentes y nuevas sustancias que se crearán en el futuro, pues tienen una preocupación. La preocupación es el posible peligro, el posible riesgo asociado al uso de esas sustancias químicas a nivel nacional y a nivel internacional. Hay una agenda importante de la gestión de sustancias químicas a nivel internacional, las convenciones internacionales, del medio ambiente. Particularmente en el país, pues nosotros venimos avanzando precisamente. Nosotros hemos avanzado mucho a raíz de esos compromisos, del poder ser parte de la ONU inicialmente. Tú podrás hablarnos un poco más, porque también acompañaste el proceso de Colombia, de varias orillas de la mesa. Claro, de varias orillas, de poder acceder a la organización, y posteriormente esos compromisos post-acceso. Y en materia de eso, el comité, un poco para entender ese ejercicio, la ONU tiene varios comités, y hay un comité específico que está relacionado con la gestión de sustancias químicas en general.
que digamos que maneja un poco esa gestión de sustancias químicas. Y en el marco de esos compromisos, de esos instrumentos de ese comité, pues Colombia ha venido adelantando, generando la política pública, cumpliendo, desarrollando dos programas muy importantes que seguramente vamos a hablar más adelante con más detalles: el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, pero también el programa de accidente mayor, y unos elementos transversales que son muy interesantes relacionados con el SGA, que está globalmente armonizado. Antes de ser parte de la orden no teníamos reglamentado el sistema globalmente en el país. Era una visión que se tenía, una necesidad que se tenía, pero fue realmente el proceso de la pública el gran catalizador de este ejercicio. Pero tenemos otros elementos transversales: las DPL, la aceptación mutua de datos, el registro de emisiones de transferencia de contaminantes. Entonces tenemos realmente un panorama muy robusto desde el punto de vista regulatorio. Vamos a hablar claramente más adelante de esos instrumentos, pero creo que vamos por buen camino. A nivel latinoamericano nos ven a Colombia como un muy buen referente en estos, digamos que en estos lineamientos de política, y lo que estamos viendo es que esos lineamientos de política están bajando a cada uno de los sectores, al sector académico, al sector industrial, al sector productivo, y se está generando como una bola de nieve precisamente ese desarrollo de generar una mejor química, tanto a nivel de seguridad de procesos, pero también desde el punto de vista ambiental en el país. Por lo tanto, pues creo que hemos avanzado mucho, tenemos muchos retos, y bueno, tenemos una línea de tiempo en el marco de esa política pública que tenemos a nivel nacional para seguir trabajando en esos desarrollos normativos que tenemos más adelante. O sea, Ana, ¿qué puedas comentar un poquito de eso? No, yo lo que digo es que digamos, me gusta siempre mencionar lo que dice Diego. O sea, Colombia está al nivel de las políticas y reglamentaciones internacionales, pero definitivamente el proceso de adhesión a la OCDE fue un catalizador, y yo creo que es importante para darle también forma a todas las actividades que de una u otra manera han venido también desarrollando el sector productivo desde hace mucho tiempo, pero digamos que políticas y reglamentaciones de ese tipo van a permitir alinearnos no solamente con estándares internacionales, sino también algo que es fundamental en Colombia y que resume todo lo que Diego dice: es tener información oportuna, disponible para toma de decisiones en ambos sentidos, tanto del sector gobierno como del sector productivo. Entonces pienso que todos estos retos y al final todo este tránsito que hemos tenido en la reglamentación orientada a sustancias químicas va a ser clave para contribuir al desarrollo sostenible en el país. O sea, ustedes consideran, digamos que aquí ustedes han hecho como una síntesis de todo lo que ha sido el trabajo del sector público y del sector privado durante los últimos años para llegar a una industria química más sostenible y a una gestión racional de las sustancias químicas. ¿Ustedes consideran que el marco regulatorio actual de Colombia está alineado a las mejores prácticas internacionales, o consideran que hay algunos retos todavía subyacentes en los cuales la industria química y el sector público, por lo menos las instituciones, pues deben trabajar? ¿Ustedes cómo nos ven ahí desde la perspectiva pública y desde la perspectiva privada? A ver, Diego. No, yo creo que el país va por una muy buena ruta. Yo creo que quiero repetir un poco las palabras que dijo Ana, y es que estos desarrollos normativos han sido trabajados de una manera muy conjunta entre el sector privado y el sector público. Eso de alguna manera ha generado primero confianza, que creo que es muy importante desde el punto de vista regulatorio, generar la confianza entre esos dos sectores importantes para el país. Inclusive la academia también nos ve a todos estos, digamos, como ese triángulo de alguna manera, de una manera como muy importante, con mucha experiencia, con mucho conocimiento ya para seguir creciendo en esas políticas públicas. Y eso hace que estas políticas sean unas buenas políticas para el país. En términos generales, tanto el sector productivo y la academia ven que Colombia ha avanzado de manera importante en estas regulaciones. Y esas regulaciones, como le dijo Ana, pues van en línea con los mejores estándares internacionales. ¿Quién tiene en ese momento? Hay organizaciones que nos dan esos estándares de las mejores prácticas, ya sea por experiencia, por conocimiento, por tecnología, y son básicamente esos comités particulares de la organización de la OCDE. Y nosotros vamos trabajando precisamente en esa línea. Hay muchos retos por hacer, ya también podemos comentar un poco más adelante de eso.
Pero en términos generales, tanto la OCDE cuando hizo su evaluación de cómo avanzaba el país, hay que recordar que Colombia constantemente tiene que presentar informes procesos, sí. y en realidad nos han visto como un progreso, han visto a Colombia que ha hecho un progreso muy importante en este desarrollo de políticas públicas. Tenemos, por ejemplo, ese programa de gestión de sustancias químicas que estaba mencionando y que también está mencionando Ana, tiene unos elementos muy interesantes. Uno de esos es el Inventario Nacional de Sustancias Químicas y que de verdad nos va a poder permitir conocer qué es lo que estamos poniendo en el mercado de sustancias químicas. Antes la información y los perfiles que habíamos hecho desde el Ministerio de Ambiente en años anteriores estaban enfocados a las subpartidas arancelarias, pero las subpartidas arancelarias no te dan ese detalle de realmente qué sustancia es la que... digamos una discriminación más comercial. Exacto, sí, no es técnica, sino está orientado a otra cosa. Puede ser técnica, pero comercial. Está orientado, Exacto. exactamente, está orientado a otra cosa. Entonces, cuando podamos tener ese panorama, de hecho, tengo unas cifras aquí interesantes de ya lo que venimos recopilando, es poder conocer la sustancia que se está produciendo, que se está fabricando, el peligro que tiene, que está asociado a esa sustancia química, el uso que le estamos dando. Y eso nos va a permitir hacer de pronto gestión más adelante de ciertas sustancias que tengamos que priorizar y generar evaluaciones y programas de riesgo. Entonces, esa dinámica es bien interesante desde el punto de vista regulatorio porque además permite incluir un gran número de sustancias en ese paquete. Entonces, nosotros teníamos, hablando de los convenios internacionales, pues es un número limitado de sustancias que han sido utilizadas, pero son limitadas. Aquí vamos a poner bajo un estándar sistemático un número importante de sustancias químicas que se producen en el país y que puedan cumplir ciertas condiciones. Por lo tanto, es un gran logro a nivel nacional. Pero el mismo REDSE, que va a ser una herramienta que nos va a permitir una información muy importante desde el punto de vista ambiental. Vamos a poder conocer qué pasa con unas emisiones en cada establecimiento. Las personas van a poder verlo, lo van a poder visualizar, van a poder tomar decisiones. Y eso es importante no solamente para el sector gobierno, sino para el sector privado. Compararse, revisar qué está pasando, revisar si están haciendo las cosas bien, si no están haciendo las cosas bien, porque un sector está mejor que otro, porque una empresa que hace lo mismo que yo está generando menos emisiones que yo, y eso genera esas dinámicas de conocimiento y como una sana competencia entre las empresas para ser cada vez más eficientes, desde el punto de vista comercial, desde el mundo productivo, pero desde el punto de vista también ambiental. Por lo tanto, hay diferentes herramientas, un poco redondeando, hay diferentes herramientas que vamos por muy buen camino, que estamos desarrollando en Colombia, que vamos por muy buen camino, pero claramente requerimos continuar con ese camino que hemos trazado, seguir madurando, seguir generando lineamientos. Muchas de esas regulaciones necesitan otras regulaciones específicas, mucho más técnicas, y estamos, por supuesto, desde el gobierno nacional en la necesidad de crear esos lineamientos y continuar con ese proceso que va a continuar. Es decir, no solamente hay que ponerse una línea de tiempo, seguramente 2030 con los ODS, pero más adelante vamos a tener que hacer otra línea de tiempo así sucesivamente y pues ponerse nuevas metas cada vez. Ponerse nuevas metas. ¿Sí? Y tú desde el sector privado, claro. De pronto me es diferente. No, yo considero que, digamos, Colombia, lo que tú decías, estamos bien en cuanto a las políticas y normas. Yo pienso que, o digamos como trabajé en ese proceso de adhesión del país a la OCDE en sustancias químicas, obviamente que el pertenecer a un organismo como este ahora el país ha dado es como un orden, como una visión más holística para integrar una cantidad de normativa que ya estaba presente y le da un propósito. Porque cuando precisamente estábamos haciendo el resumen normativo para el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE, yo decía, pucha, tantas normas que existen en el país, pero entonces, digamos, como Diego lo dice, nos hemos adherido a convenios internacionales, estamos en el tema de la OCDE, le vamos dando norte, digamos, a muchos retos que se están enfrentando hoy en día, ¿no? En temas de cambio climático, de adaptación, de energías renovables, de manejo adecuado de sustancias químicas, pero yo creo que el sector productivo no es que esté temeroso a las normas, porque una ley puede salir, o sea, tiene un proceso digamos, de trabajo consciente y que no sale de un momento a otro, sino que tiene un par de años, finalmente sale una resolución, un decreto o una ley, pero el tema es la reglamentación. Y ahí Diego mencionó algo al comienzo que es importante, o sea, lo que hace que esto sea exitoso no tanto es expedir, sino tener un proceso
digamos, de colaboración entre todos los stakeholders, de confianza, exacto, para ese proceso ya de reglamentación y de implementación, porque finalmente el doliente es el sector productivo y la industria, en el sentido que deben cumplir. Y al final esto se va a redundar en algo que ya mencionábamos antes y que Diego también volvió a hacer, digamos, un señalamiento particular en eso, y es que todo esto debe aportar buena información al país en diferentes temas para toma de decisiones en ambas rutas. Entonces yo creo que para responder finalmente a lo que tú dices, no, estamos súper alineados y creo que tenemos las normas que en este momento son importantes. Me imagino que a futuro vendrán otras más con todas estas reuniones de la COP28 y seguramente saldrá de allí bastante. Exacto, pero ahí va a estar el reto es de trabajar en equipo para la reglamentación e implementación, y ahí es donde no solamente un ministerio, y lo digo con el respeto y amor que siento por el Ministerio de Ambiente, que siempre ha sido tan partícipe con todos los actores en la reglamentación de esto, pero necesitamos involucrar también ese empoderamiento de las otras entidades competentes para que el progreso pues se vaya dando o se vaya desarrollando de la manera que queremos. Claro, bueno, y un poco, Ana, apartándonos un poco del marco legal, de lo normativo, y desde el sector privado que hoy estás representando en esta conversación, ¿tú cuáles crees que son los retos de la industria en términos de sostenibilidad, de manera general? No necesariamente alineados a instrumentos o a normas, sino de manera general. La industria, ¿en qué está trabajando hoy? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las principales necesidades o en lo que está enfocada en este momento la industria para alcanzar una sostenibilidad ambiental y pues digamos también en el tiempo? Sí, muy interesante la pregunta. Yo diría que primero algo que es, digamos, fundamental es que se entienda que la sostenibilidad son tres pilares, ¿no? Como involucra lo económico, lo ambiental y lo social, ¿no? Entonces eso es un conjunto de esos tres elementos. Pero yo creo que, digamos, ya aterrizándolo a otros temas, pues está obviamente, digamos, el reto de la innovación. Yo pensaría también del análisis, del data análisis, del análisis de datos, que es supremamente importante, de cómo mantengo una información apropiada y sobre todo, digamos, valiosa en el tiempo, y eso se redunda, sea cual sea la metodología, en la medición de indicadores de desempeño, que es importante, pero no solamente quedarme ahí, sino analizar y tomar decisiones alrededor de esas. Yo pienso que también para Colombia el tema de energías renovables, ¿no? De cómo vamos a hacer esa transición finalmente de fuentes fósiles. Que ha despertado bastante debate. Exacto. En los últimos meses. Sí, exacto. Ese es uno de los retos, porque sí vemos que, por ejemplo, nosotros desde Responsabilidad Integral trabajamos con productores, comercializadores, transportadores, operadores logísticos, y yo veo que de una u otra manera ellos han venido trabajando desde hace un par de años en la medición de huella de carbono, pero digamos que un número es simplemente eso, pero ¿cuáles son esas medidas para que eso tenga un impacto en conjunto? Y ahí es donde viene un tema que he identificado que va a ser fundamental en todo esto de la sostenibilidad, y es cómo integro a la cadena de suministro, porque un solo actor, sea productor, comercializador, no puede generar cambios si no integra a todos los demás actores. Y para terminar, yo pensaría que, digamos, otro de los retos es, digamos, la adopción de las normas, pero con sentido, porque todo esto requiere pues una inversión económica importante, que ahí es donde las organizaciones pueden paralizarse, pero entonces con base en el análisis de datos y teniendo claro el objetivo, cuáles son las metas que yo puedo o que me he planteado y cuál va a ser el camino para lograrlas, entonces cómo invierto en esa reconversión tecnológica, que precisamente con ustedes lo abordamos en un curso hace poco, química de economía circular, pero teniendo muy en claro de a dónde quiero llegar y cuál va a ser ese proceso de inversión, porque no todo lo puedo hacer.
Entonces pienso que ahí están muchos retos en sostenibilidad. Y bueno, Ana María menciona química verde, economía circular, también Diego ha mencionado REDC, el Minsky. Todos estos temas los hemos abordado en los programas de formación que el GQSP Colombia ha adelantado con aliados como Responsabilidad Integral, como la ANDI, con Acoplásticos, con el Ministerio de Ambiente. En el pasado trabajamos en la implementación en Colombia, luego de su adopción de las buenas prácticas de laboratorio de la OCDE, con respecto al sistema globalmente armonizado. También apoyamos bastante su implementación en las empresas, que digamos que esta era una preocupación en el inicio, justamente cuando comenzó la hoja de post-acceso de la OCDE, pues las industrias estaban bastante preocupadas sobre cómo hacerlo y bueno, aquí se generó bastante información, se generaron bastantes herramientas. Nosotros invitamos a todos quienes están viendo o escuchando este GQSP Podcast a que visiten la página web del programa gqspcolombia.org. Allí van a encontrar bastante material sobre estos temas, publicaciones técnicas, memorias, muchas de ellas relacionadas con actividades que hemos hecho en conjunto aquí con este par de invitados especialísimos y con otros aliados de la industria química nacional. Y un poco para retomar unos puntos que tú mencionabas, química verde, economía circular, que un poco dan la pauta de lo que debe ser digamos, el cambio de mirada de la industria química, el nuevo giro de negocio de la industria. ¿Ustedes cómo ven a la industria química desde sus diferentes perspectivas? Desde el gobierno. Antes de responder, me gustaría poner como unos antecedentes y mirar cómo veo yo un poco la preparación de la industria química. Y voy a empezar con un ejemplo con cómo se fue el decreto del SGA, el Sistema Globalmente Armonizado. Previo al decreto, la expedición del decreto, ese decreto fue un decreto difícil. Sacarlo, expedirlo por parte del gobierno nacional. Al principio, porque no se sabía muy bien qué entidad iba a liderar el proceso, de hecho. O sea, el país ha avanzado tanto en temas de gestión de sustancias químicas que antes, y complemento a lo que dijo Ana, es que los temas de químicos estaban manejando sectorial, o sea, muy particularmente para grupos de productos químicos. Entonces había una normatividad de plaguicidas, una normatividad de cosméticos, una normatividad de, insumos agrícolas, era completamente compartimento, sí, es completamente, digamos, por sector. El hecho de poder tener una política y poder integrar y decir la gestión de sustancias químicas abarca toda la gestión, digamos que involucra diferentes entidades, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino de salud, también de trabajo, también comercial. Eso ha generado una dinámica interesante a nivel político y de generación de estas reglamentaciones. Para el caso del SGA, pues una de las cosas que se resolvió es decir cuáles eran esos ministerios líderes y cómo se iba a implementar en el país. Ya llegado a tu pregunta, y complemento con otros temas, en su momento fue muy difícil la expedición porque la industria química decía un poco aquí no estamos preparados. No estamos preparados, el tiempo de transición no es suficiente, no sabemos cómo la implementación. Y las discusiones eran bastante duras. Las discusiones eran bastante duras precisamente por ese ejercicio y entendíamos un poco la preocupación, sobre todo para las medianas y pequeñas empresas que de hecho todavía tienen dificultades, y las grandes también. Ahora que estamos con el tema alimentario nacional, sabes que todavía les cuesta identificar los peligros. Entonces uno creería que hubiera sido más fácil para las grandes empresas, pero las grandes empresas tienen unos retos importantes porque manejan o producen una cantidad importante de sustancias químicas, unas cantidades importantes. Nos toca hacer como alimentar, venga a ver qué tenemos, qué sustancias. Pero esa dinámica la generó precisamente el decreto. Entonces, claramente, las industrias pueden estar más o menos preparadas para la reglamentación, pero la reglamentación es un dinamizador, un poco también un catalizador de estos ejercicios. Entonces empiezan a generarse talleres, seminarios, cursos, la academia se involucra en esto, el mismo gobierno se involucra en temas de capacitación, aprendemos nosotros también desde el gobierno. Además que esto ha sido interesante porque hemos aprendido, digamos,
Todo, sí. Creo que en ningún momento se ha dado la señal de que el gobierno tiene la verdad absoluta o el sector productivo tiene la verdad absoluta, y hemos ido creciendo en ese ejercicio. Para esos temas, que son, de hecho, todavía siguen siendo temas innovadores. Ahorita vamos a hablar de los casos específicos de economía circular, la química verde, pero en realidad esos temas siguen siendo innovadores para el país. Poder identificar las sustancias en peligro, poder pensar ya en priorizar qué sustancias van a ser priorizadas en el país, cuáles son las evaluaciones, los programas de riesgo para ese tipo de sustancias. Todo eso sigue siendo muy innovador. ¿Cómo vamos a reportar esas emisiones y transferencia de contaminantes? ¿Cómo vamos a establecer cuáles son las empresas que cumplen con la condición de accidente mayor? O sea, realmente tenemos unos retos que para mí son innovadores. Ahora, en materia de gestión de sustancias químicas como tal y esos nuevos desarrollos, bueno, ya no son tan nuevos realmente, pero sí, por ejemplo, todo el tema de química verde, todo el tema de química circular. Yo he visto muy particularmente la industria muy involucrada. Los gremios están muy involucrados en estos temas, participan muy activamente en las discusiones, en los seminarios, en estos podcasts, y empiezan a generar también esa dinámica, no solamente a nivel de gremios, a nivel de empresas. Nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio de Ambiente, venimos trabajando, por ejemplo, en sustitución de productos menos peligrosos. Entonces nos aplica, por ejemplo, para todo lo que maneja la unidad técnica de ozono, con los gases refrigerantes que están sujetos al protocolo de Montreal. ¿Cómo los sustituimos? ¿Cómo los identificamos y cómo los sustituimos? Lo mismo para el caso de compuestos orgánicos persistentes, que están en plásticos, por ejemplo. ¿Cómo los identificamos? ¿Sí? O compuestos en espumas, compuestos orgánicos en espumas. ¿Cómo los identificamos y cómo empezamos a trabajar en hacer la sustitución de los productos que están menos contaminantes? Entonces, hay muchos retos, hay muchos temas, hay industrias más o menos preparadas, digamos que pueden hacerse desarrollos innovadores mayores que otras, pero lo que sí es que el país está en una ruta muy interesante. Y desde el sector privado, ¿cómo lo ves? Desde responsabilidad integral, ¿cómo lo ves, Ana María? ¿Cómo está tu sector preparado? La respuesta sería, yo creo que uno nunca está preparado, ¿cierto? Pero uno tiene que ser parte del proceso y sobre todo conocer. ¿Qué he visto en los últimos 3 o 4 años? El interés por entender la normativa y cuál debería ser como esa hoja de ruta de la organización para poder implementarla. Y en eso sí he visto un gran interés en las pymes, por ejemplo. Las multinacionales obviamente cuentan con todos estos esquemas que han venido trabajando por muchos años, si tiene sedes en Europa y todo, pero es un reto, porque lo que Diego dice es generan información fuera, pero entonces ¿cómo la copio a Colombia? Y todo eso se traduce en recursos de todo tipo dentro de las organizaciones. Entonces yo creo que el tema es que la normativa, hasta el momento, y esperemos que así continúe, ha tenido unos tiempos interesantes de implementación, ¿no? No es que le dicen a uno, ejecútese y cúmplese y a partir de mañana, el 13 de diciembre, se va a implementar. Y entonces también depende de las organizaciones que tengan ese accionar, ese plan para poder, digamos, poder cumplir con esos retos que se vienen, porque todos estos temas, como dice Diego, no se consolidan de la noche a la mañana. Precisamente el sistema globalmente armonizado, hace cuánto tiempo que se viene batallando en el mundo, y ahorita pues en Colombia implementado desde el 2018, pero eso, digamos, no se genera la información y no se tienen los resultados de la noche a la mañana. Y esto es solamente uno de los puntos, ¿no? Pero pues vienen otros temas también asociados a todo este proceso normativo, el RETSE, este famoso registro de emisión y transferencia de contaminantes, ahora pasivos ambientales, todo eso. Pero yo creo que, digamos, a medida que las organizaciones tengan un plan y sobre todo entiendan la importancia de tener una información consolidada, se van a, digamos, esa preparación va a ser mucho más fácil, porque entonces van a priorizar por años lo que se tiene que hacer y los recursos asociados para cumplir con ello. Pero fácil no es, y siempre va a haber retos. Claro que sí. Entonces quisiera preguntar sobre responsabilidad integral, ¿en qué líneas están trabajando? ¿Cómo están preparando a sus afiliados? Digamos que ¿cuál es su oferta de valor para esos afiliados respecto a este tema que estamos hablando hoy en el ECO-SP Podcast?
Listo, pero entonces antes de dar respuesta yo quisiera mencionar que, digamos, el programa de calidad para la cadena de químicos, el que ustedes pues han venido desarrollando de manera tan exitosa, Helen, tú, Mario, Claudia, todo el equipo que hay detrás, pues ha cumplido un rol muy importante desde sus inicios, cuando estaba Jairo, por ejemplo, que apenas estaba viendo cómo el país iba a cumplir con esa hoja de ruta. Y entonces es muy valioso las herramientas y sobre todo el apoyo que han realizado a todos los stakeholders, gobierno, industria, academia, el trabajo conjunto. Entonces, y me siento muy parte porque cuando estaba en el sector gobierno, ustedes dieron un gran impulso al trabajo que estábamos realizando y pues pude participar en representación del gobierno en múltiples grupos de trabajo de la OCDE para, digamos, tratar de entender qué era lo que Colombia debía hacer. Entonces, felicitaciones por ese trabajo. Y ya, digamos que Responsabilidad Integral Colombia, como tú decías, es una iniciativa de la industria química mundial y el enfoque que se le ha dado a Colombia precisamente con toda esta batalla y esta nueva ruta de normas alrededor de las sustancias químicas. Entonces, nosotros decimos que somos un gremio técnico que está impulsando la implementación de estos marcos normativos que inciden en la cadena de valor del sector químico. Entonces, digamos que eso es lo que somos, técnicos, y lo que estamos buscando desde que iniciamos esta aventura en el 2019 es poder traducirlo en herramientas técnicas que trabajen en diferentes puntos de la cadena de suministro, que es importante para mezclar todo el proceso. Entonces tenemos pues herramientas que hemos construido en transporte, que está ligado también con sistema globalmente armonizado, libro naranja, temas de herramienta de almacenamiento, que es pues fundamental para la seguridad en una instalación, los centros de acopio, que también está relacionada con el sistema globalmente armonizado, y una herramienta técnica en seguridad de procesos que tiene que ver con la normativa que mencionaba Diego, con el programa de prevención de accidentes mayores y cómo se desarrollan esos diagnósticos para saber el estado del arte de una organización, de una industria en la implementación de este programa y qué les faltaría para poder llegar con ese cumplimiento de todos los elementos que se requieren. Entonces, eso por un lado son los elementos técnicos. Ahora, yo lo digo de esta manera coloquial, pero nos hemos convertido como en el call center 24/7 de apoyando a la industria química. Como el back office de la industria. Exacto, a los afiliados y a otros actores en soluciones puntuales. Tenemos este problema con el proveedor, las fichas de datos de seguridad, tenemos una consulta en relación con este marco normativo, entonces somos como ese puente también en toda esta solución de temas. Y por otro lado, yo considero, porque también he estado ligada a la academia, que sin el entendimiento y fortalecimiento desde las competencias en temas y el poder entender qué es esto para poderlo aplicar, uno no llega a ninguna parte. Entonces hemos podido desarrollar entrenamientos puntuales, cursos, para resolver precisamente problemas y necesidades específicas que hemos identificado en la industria. Y por otro lado, trabajando conjuntamente con otros actores, con ustedes, por ejemplo, hemos desarrollado entrenamientos específicos, sinergias en procesos de fortalecimiento técnico con el Ministerio de Ambiente y PNUD Colombia, que pudimos este año generar una guía técnica extraordinaria precisamente para el uso de bases de datos en la clasificación bajo sistema globalmente armonizado. Entonces yo pienso que son un conjunto de cosas y obviamente, como tú lo decías antes de empezar el podcast, lo que faltan son muchos más actores. Esto es solamente un granito dentro de un gran universo de necesidades y temas que se quieren trabajar. Entonces una invitación para que hagamos sinergia, a lo mejor para que prioricemos por organizaciones en trabajo, para que podamos cubrir muchos frentes que hay alrededor de estos temas de sustancias químicas y de retos para la industria. ¿Qué oportunidades existen y creen ustedes que existen para seguir extendiendo este diálogo en torno a retos de la sostenibilidad en la industria química? ¿Cómo creen ustedes que los actores, el sector público, el sector privado, la academia, pueden seguir articulándose y generando sinergias para alcanzar nuevos objetivos en esas rutas hacia 2030 o hacia 2040-45? Porque déjenme a Diego primero.
Bueno, yo creo que hay varios temas aquí, algunos de los cuales ya hemos hablado. Lo primero, y me gustaría recalcar, es un poco también la visión de la empresa, de que vean que esos temas en materia de gestión de sustancias químicas son beneficiosos inclusive desde el punto de vista económico. Estaba leyendo ese documento de unidad del 2019 que decía, aquí tengo la cifra, si bien no están los datos claros porque es difícil medirlos, se decía que en la Unión Europea el beneficio económico en todo lo que se ahorra en temas de accidente, de protección al personal, de una mejor gestión de las sustancias químicas, se estima en el año 2017 en el orden de decenas de miles de millones de euros. Eso quiere decir que hay un beneficio económico de las empresas en este ejercicio. Puede ser un gran reto para las empresas implementar el SGA, mirar su etiquetado, mirar las fechas de seguridad, si de cambiarlas. Eso requiere recursos, requiere experticia, requiere invertir dinero en ese ejercicio. Pero al final, y seguramente después de mucho tiempo, va a haber un beneficio, inclusive no solamente social, por supuesto, del trabajo de las personas, que es lo que buscamos un poco del ambiente, pero también desde el punto de vista económico. Entonces, uno de los primeros temas es que las empresas entiendan que estas medidas finalmente redundan en un beneficio muy importante para las empresas. Y la invitación aquí es que participen en los diálogos, participen en las socializaciones, participen en los gremios. Los gremios aquí han sido vitales en el desarrollo de estos proyectos normativos y que tengan la confianza también en el sector gobierno. A veces se desconfían, a veces uno no saca un proyecto normativo de consulta pública con errores, por supuesto, como la visión que tenemos nosotros con las discusiones internas que tenemos. Pero eso se va refinando, se va mejorando, y en la medida que hay un diálogo abierto, pues se genera un entendimiento entre las partes y al final que sale la norma, tal vez no será perfecta, pero será una buena... Con un buen nivel de consenso. Con un buen nivel de consenso, claramente uno entiende digamos que la agenda de cada quien, eso hay que entenderlo, pero al final pues uno debe tomar decisiones con ese balance. Entonces cuando hay una confianza en ese ejercicio, es importante que, digamos, cuando un ejercicio de ese tipo, pues al final salen las normas y lo que busca ya después de eso totalmente hacer una implementación de esas reglamentaciones de la manera más efectiva. Entonces yo me mencionaría un poco participación de las empresas en estos ejercicios, confianza entre las partes, un buen diálogo, y creo que eso nosotros desde el Gobierno Nacional y particularmente desde el Ministerio de Ambiente hemos promovido ese diálogo, buscar la integración de todos los sectores de lo que estamos hablando, de la academia, del sector privado, del sector público, cooperación internacional, las ONGs, todos finalmente deberíamos estar trabajando para el mismo camino, y eso también permite pues, seguir mejorando en este proceso. Ok, bueno, a mí me parece que es fundamental continuar con esta dinámica que se ha venido gestando precisamente como impulso del proceso OSD. Yo no conocía nada del sector público y ver esa disposición que había para entender entre todos un proceso, como Diego dice, aquí todos hemos tenido una curva de aprendizaje muy interesante. Yo lo he charlado con Mario muchas veces también, pero creo que las mesas de trabajo y los espacios de socialización y de divulgación son fundamentales. Yo creo que es la pieza más importante de todo este proceso, donde todos desde sus capacidades y competencias puedan ayudar a construir y no a destruir. El otro punto que me parece a mí fundamental, y lo digo como un mensaje también a la industria química, es que también hay que interiorizar de puertas hacia adentro. O sea, de nada me sirve si Ana María Ocampo o Javier van a todas las mesas y todos los espacios de socialización, pero no interiorizan eso alrededor de su organización para que los tomadores de decisiones de las organizaciones también entiendan hacia dónde vamos y hacia dónde hay que destinar recursos, que no se quede en un y nivel. tener planes de acción, que no los coja por sorpresa esto, porque esto no ha sido sorpresa. Y yo pienso que otro tema muy importante es el entender para qué estamos realizando todo esto. Y yo creo que ahí todo esto que Diego mencionaba, al final se traduce y se concluye en que esto es una inversión en seguridad, es un ahorro de recursos porque estamos tomando todas las medidas posibles para preservar, porque miren que la dinámica del Comité Químico de la OCDE al final el objetivo es preservar la salud humana,
el ambiente y de paso la infraestructura, ¿cierto? Porque de nada nos sirve pues no hacer las cosas bien, porque pues eventualmente podemos tener accidentes fatales o digamos tragedias de otro tipo que nos saquen también del mercado. Entonces yo pienso que eso es importante. Y por último, yo creo que debemos siempre pensar a futuro. Es decir, las sustancias químicas son fabulosas porque las sustancias químicas han permitido que estemos hoy en día donde estamos. Han sido los coequiperos en el desarrollo industrial, por lo que decía Diego, nos estamos vistiendo, maquillamos, tecnología, pero entonces es muy importante entender y aceptar que se requieren unos lineamientos para usarlos asertivamente. Aquí no estamos vandalizando a ninguna sustancia, porque si hacemos un recuento histórico y si nos documentamos muy en detalle en cosas, todos estos esquemas normativos, digamos, no han vandalizado a nadie, ni han, digamos, desestimado el uso de algo, simplemente unas pautas para una gestión más segura. Ya hay unos químicos que sí, pues con el paso del tiempo, pues se han entendido que no son óptimos para la salud humana y que están generando pues unos daños garrafales, entonces pues esos se van, digamos, prohibiendo. Exacto. Pero gracias justamente que hay información. Exacto. Entonces yo pienso que es eso, y tener la mente abierta y esa dinámica de cooperación conjunta, porque pues yo no puedo no ser parte del proceso, tengo que montarme en ese bus para entender qué es lo que está pasando y poder tomar las decisiones, en este caso desde la industria, más asertivas para no solamente cumplir. No pensemos que la reglamentación es simplemente para que me chuleen que estoy cumpliendo, sino que como lo vislumbro ahora es para tomar acciones asertivas, que al final esto se traduzca, como decía Diego, en ahorro, o sea, porque estoy objetivos estratégicos. Exacto, venciendo barreras técnicas al comercio, estoy con todas estas pautas y procesos que estoy implementando, al final eso se va a repercutir en reducción de costos, ¿no? Entonces es una inversión en seguridad. Entonces yo creo que ahí la puerta está abierta y no por ganar puntos ni nada de eso, pero felicito al Ministerio de Ambiente porque siempre ha tenido las puertas abiertas en este proceso, y yo creo que es una invitación también a las demás entidades de gobierno a que abramos la puerta para estos marcos de discusión. Así también lo ha hecho Transporte, por ejemplo, que ha hecho un proceso muy bonito. Entonces también, digamos, llamamos en todo este proceso a comercio, a salud, a trabajo, que estemos todos en esta sinergia que es tan importante por el bien del país. Entonces, contarles que el programa de calidad para la cadena de químicos fue la primera fase del programa global de calidad y normas en Colombia. Esa fase, digamos, tuvo intervenciones desde abril de 2019 hasta el pasado 30 de noviembre de 2023. Allí logramos cifras impresionantes, más de 12.000 personas formadas, más de 100 organizaciones fortalecidas técnicamente a través de asistencia técnica intensiva. El 53% de las empresas beneficiarias de programas de asistencia técnica del programa están exportando gracias, digamos, a los apoyos técnicos del programa. Vamos a seguir trabajando en pro de la calidad, en pro del desarrollo de cadenas de valor estratégicas, en pro de los objetivos de la reindustrialización que nos impactan a todos, y vamos a estar orientando nuestras intervenciones durante los siguientes 3 o 4 años en torno al sector, a la cadena de valor fitoterapéutica, que intersecta dos apuestas productivas de la política de reindustrialización, que es la producción farmacéutica local y la agroindustria, la bioeconomía. Entonces, muy seguramente los siguientes episodios del GQSP Podcast van a estar tocando temas relativos a esto. Los invitamos a que nos sigan, obviamente, y a que desde sus respectivas filiaciones nos puedan seguir difundiendo. Muchas gracias por todos estos años de cooperación, por casi 5 años de cooperación. Muchas gracias también a todos quienes hacen parte del GQSP Podcast y el Programa Global de Calidad y Normas desde sus diferentes roles. Mi nombre es Javier Fernández, soy coordinador nacional
del programa de calidad para la cadena de químicos y próximamente del programa de fortalecimiento de estándares y de calidad del sector fitoterapéutico. Hasta un siguiente episodio de este podcast.